Nosotros somos de los pocos países del mundo donde se cancela lo que tiene que ver con la deuda desde el punto de vista puntual, todos los compromisos que se tienen a nivel internacional, pero que sin embargo el riesgo país lo han venido incrementando continuamente. Esa condición da suerte de una de las agresiones que ha vivido nuestro país en estos últimos años. Esa agresión tiene que ver con encarecer el costo de endeudamiento, encarecer cualquier opción que podamos tener de financiamiento precisamente en función de nuestro país. Nosotros hemos tenido un decrecimiento de cerca de un 87% del total del ingreso por materia petrolera, es decir, se ha reducido lo que corresponde a los ingresos de la República. Hemos, sin embargo, incrementado la inversión social de nuestro país. Esos son claves que probablemente a nivel internacional, sobre todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, no entienda, que nosotros incrementemos inversión social cuando se reducen precisamente los ingresos. Ya hemos cumplido todos los compromisos internacionales. Eso da cuenta de la fortaleza del modelo revolucionario, de la fortaleza de la revolución. Americans think that Venezuela has a 100% socialist economy, but in fact it's divided into three sectors. You have communal, state, private. How do these interact with each other and what are they responsible for? Contrario a lo que se pueda pensar internacionalmente, el mayor porcentaje desde el punto de vista de empresas que existen en Venezuela son empresas privadas, contrario a lo que puedan existir algunos consideran a nivel internacional. Lo que ocurre es que la presencia del Estado en algunas cosas que tienen que ver con la soberanía, lo que tiene que ver con las cadenas básicas desde el punto de vista de la producción, tiene un peso el Estado. Por ejemplo, en el caso petrolero, tiene un peso la participación mayoritaria del Estado venezolano en el sector petrolero, pero dentro del petróleo hay empresas mixtas. Para nosotros la economía depende de la organización de la accesibilidad cultural a los productos, la accesibilidad económica a los productos y la accesibilidad espacial a los productos. Esas tres accesibilidades forman parte del concepto de democracia desde el punto de vista de su configuración. Nosotros tenemos muchos países en el contexto de nuestro hemisferio que muchas veces tienen distribuciones absolutamente desiguales desde el punto de vista del ingreso. Aparentemente son economías supuestamente sanas, pero vemos a la población profundamente empobrecida. Vemos población que no tiene capacidad de acceso a lo que son los bienes de producción. Venezuela ha duplicado desde el año 1998 hasta el año 2012, duplicó los valores de consumo familiar de la población. Y adicionalmente hemos mantenido la constante de que cada vez que haga falta hacer incrementos salariales, es decir, la capacidad adquisitiva de la población, que se ponga por debajo del punto de vista de la canasta alimentaria, se hacen los ajustes precisamente para poder garantizar. Nuestra Constitución bolivariana establece en un artículo, el artículo 299, que el Estado conjuntamente con la empresa privada, es decir, que se establece el esquema que tenemos concebido. Nosotros tenemos clara la ruta hacia la construcción del socialismo. Lo que no somos es dogmáticos. Nosotros no partimos de dogmas para la construcción del socialismo. Tenemos una visión de desatar todos los factores productivos y en el desatar los factores productivos, cada quien tiene un rol que jugar. Lo que no admitimos en la Constitución es la presencia de monopolios. Lo que no admitimos dentro de la Constitución es que alguien domine y que pretenda precisamente arrodillar a nuestro país. If you're looking at U.S. publications, financial publications like the Wall Street Journal, Fortune magazine, they claim that the root of Venezuela's economic problem is government corruption, mismanagement of funds, especially when it comes to social welfare spending and programs. According to the Venezuelan government, what is the roots of its economic crisis? Nosotros creemos profundamente en que el ingreso de la República debe distribuirse de mejor manera, debe distribuirse socialmente y que no debe estar concentrado en pequeños grupos. Nosotros venimos de un patrón donde la inversión social, el total de recursos invertidos socialmente en función del total del ingreso que ha tenido la República, ha pasado de un 39% a un 74%. Eso es un dato real, es un dato inobjetable. Eso es lo que explica por qué buena parte de nuestra población, por ejemplo, de la población económicamente activa, antes de la revolución habían 900.000 personas que tenían educación técnica superior y formación universitaria. Hoy son más de 4 millones de personas. Es decir, que se multiplicó casi por 4 veces el número de personas con formación universitaria. El número de estudiantes desde el punto de vista de la educación en Venezuela estaban cerca de 500.000, están hoy en 2.820.000 personas. Es decir, otra vez se multiplica el valor. El número de personas con pensión probablemente, en muchos de los indicadores liberales de nuestra América, dicen, eso es una persona anciana, es un viejito, bueno, me cuesta mucho el programa, no importa, quítalo, eso es un ser humano. Por eso nosotros hemos incrementado el número de pensiones a más de 3.200.000, pasando de 370.000 pensiones que teníamos a 3.280.000. El total de población que tenía edad de pensión, nosotros invitamos a cualquier país a que compare esos indicadores. Buena parte de esos indicadores lo hemos hecho en medio de la guerra económica.
son nuestras victorias de la guerra económica, que hemos construido en medio de la guerra esos valores de protección social de la población. Y cuando tú contrastas con dónde está esa inversión, bueno, el número de infraestructura desde el punto de vista de planteles educativos multiplicada enormemente desde el punto de vista de los planteles que tenemos. Tenemos actualmente más de 4 millones de niños con programa de alimentación escolar en sus escuelas, es decir, que comen en sus escuelas la ingesta desde el punto de vista calórico. Venimos de 47% de tasa de escolaridad a cerca de un 90% de tasa de escolaridad en medio de la guerra económica que estamos hoy. Y todo eso que muestran a nivel internacional, hoy un niño se sienta a almorzar y come un plato de comida en su escuela que lo provee el Estado. Evidentemente, en algunos eso no tiene ninguna lógica, en algunos eso no existe. Preferirían decir, por ejemplo, que es una mala inversión otorgar y generar las bases económicas para que toda la población tenga vivienda. Por ejemplo, pues seguramente pensarían eso. Nosotros hemos llegado en más de 1.600.000 viviendas en estos 4 años. Es decir, que el crecimiento desde el punto de vista de la inversión que se efectúa, eso además es inversión en la economía. Esas viviendas no son regaladas, esas viviendas las personas las cancelan, pero no las cancelan en precio especulativo. Seguramente algunos países saben mucho de las burbujas inflacionarias, saben mucho de las burbujas financieras, etcétera, y seguramente les parece que eso es un mejor modelo. Para nosotros la vivienda no es una mercancía, la vivienda es una necesidad social y por eso la necesidad de satisfacer cada una de esas necesidades. Nosotros estamos construyendo una sostenibilidad del modelo económico. Es falsa la matriz de que es una regaladera desde el punto de vista de las cosas, lo que es una distribución justa desde el punto de vista de la población y el blindaje que genera nuestra economía. Nosotros lamentamos mucho que algunas fuentes de comunicación a nivel internacional eludan el debate de fondo que está planteado y eludan el debate estructural que está planteado en el caso de la economía. Nosotros invitamos a todos los inversionistas a participar en nuestro país, para participar en las condiciones de soberanía de un país. Esto no es una colonia, esto no es un sitio donde cualquiera puede venir y sacar los productos y atropellar un pueblo, pero en un contexto de leyes, de aspectos claros, están invitados a participar, pero no bajo un esquema de dominación. President Maduro just extended a national state of emergency for the economy. What is this intended to do and how will it help alleviate the crisis? Esa forma de agresión, en el caso de Venezuela, ha contado con, una agresión a la moneda. Nosotros somos víctimas de una agresión al bolívar, que es la moneda nacional. Esa agresión a la moneda se ha evidenciado en unas páginas tasadas en el exterior, donde ficticiamente, sin ninguna racionalidad económica, sin ningún modelo econométrico que la soporte, determinan un valor político del bolívar. Y con ese valor político de Bolívar pretenden generar la estructura de costo de lo que ocurre hoy en Venezuela. Tú puedes tener un producto que se genera en Venezuela que no tiene ningún componente importado, pero que lo fijan por esa tasa que definen en Miami. Que en Miami definen cuál es la tasa que va a tener precisamente el Bolívar. A medida que tienen una coyuntura económica y deciden acelerar cualquier proceso, disparan el Bolívar entre Miami y Cúcuta. Son dos componentes desde el punto de vista geopolítico que tienen una lectura clara de su participación en la agresión económica contra Venezuela. El 70% de la inflación de Venezuela está correlacionada con la tasación del dólar que efectúan en Miami y que efectúan en Cúcuta. Posteriormente, la extracción del papel moneda de nuestro país. Es decir, buscar sacar los bolívares de Venezuela, sacarlos por la frontera y con eso generar una sequía desde el punto de vista del poder de pago del venezolano. Esos son elementos concretos. Entonces, fíjate, afectación de la moneda, contrabando de extracción. El contrabando de extracción estamos hablando que supera en algunos casos hasta el 40% de los productos del país son sacados por contrabando de extracción. Es una lectura clara desde el punto de vista de la agresión de un país. Nosotros hemos importado 300.000 toneladas de arroz y 300.000 toneladas de arroz salen por la frontera hacia Colombia. Ante ese esquema, que lo que buscaba era quebrar el país, o sea, esa era la intencionalidad de fondo, quebrar a la República, quebrar el país, el gobierno tomó una medida de emergencia ante esa intencionalidad de quebrar el país. Eso permite que nos pongamos en contacto directo con los actores productivos, nos reunimos con los actores económicos reales, no con las cúpulas que dicen representarlos, con los actores económicos y con ellos tratar de atacar los problemas específicos de la economía. Buscar un nuevo sistema desde el punto de vista del ritmo, del metabolismo de la divisa, que evidentemente ha sido uno de los aspectos que permanentemente ha afectado, ha sido una distorsión importante desde el punto de vista del sistema productivo. Generar sistemas de compras públicas que faciliten la dinámica del sistema productivo, sustitución de importaciones, es decir, toda una agenda desde el punto de vista económico que lo que busca
es fundar un nuevo sistema económico venezolano. One of the main problems in Venezuela is shortages of food, other goods like that. It depends on who you ask, right? It's either the big capitalists engaging in economic warfare or government mismanagement. Break down the reality on the ground. Mira, el tema del abastecimiento de productos que se manejan en Venezuela es un problema real, es un problema objetivo y que tiene condiciones desde el punto de vista de ponderación de lo que estamos hablando. Uno lo dice así y pareciera que en Venezuela no hay ningún producto desde el punto de vista de consumo. Nosotros invitamos a toda la prensa internacional que pueda venir y que vea con sus propios ojos lo que hay, que pase por un mercado popular, que pase por centro de abastecimiento y vea, bueno, los productos que hay, aquellos que escasean, aquellos que tienen presencia desde el punto de vista del mercado. Sobre este tema hay un chantaje, porque como evidentemente hay una dificultad planteada por la guerra económica, el chantaje es que se obvia lo que es en la profundidad desde el punto de vista del tema que se está haciendo análisis. Si me permites muy brevemente, yo quisiera decir alguna cosa que probablemente para algunos puedan ser hirientes, pero creo que es importante que la podamos contextualizar para ver de qué estamos hablando. El eje central de los temas de abastecimiento se focaliza en cerca de 20 productos. Esos 20 productos son productos que tienen alta irritabilidad para la población. ¿Qué significa alta irritabilidad? Una toalla sanitaria para una mujer, el papel higiénico, lo que corresponda, por ejemplo, para un pañal casualmente en las tallas de los niños recién nacidos, lo que corresponde, por ejemplo, para la leche, son fundamentalmente productos que tienen alta irritabilidad y que no tienen sustitutos. Es decir, que lo que en la economía sería el bien sustituto del producto no exista. Llama curiosamente la atención que la materia prima para producir una familia de productos no falta para toda la familia de productos, pero sí para los que generan irritabilidad. Entonces, de alguna manera, uno ya eso le genera algún nivel de suspicacia, ¿no? Determinado producto sirve para hacer papel toalé, etcétera, tal, pero no falla de repente lo que corresponde a papel absorbente, o no falla lo que corresponde con servilleta, pero sí falla para la toalla sanitaria o sí falla para el papel higiénico. Esa selectividad tan profunda, casi que minuciosamente estudiada, de la irritabilidad, tiene una funcionalidad política de generar precisamente perturbaciones desde el punto de vista de la economía venezolana y una afectación de la psiquis de las personas. La argumentación es variada, supuestamente materia prima, supuestamente financiamiento, pero lo cierto es que hay un direccionamiento orquestado desde hace 3 años con una familia de productos precisamente para generar una afectación. Al mismo tiempo, el gobierno ha buscado generar nuevos equilibrios desde el punto de vista de las políticas públicas para sanear determinadas áreas de la economía, fundamentalmente orientado a lo que es la producción interna, generar incentivos a la producción interna para poder incrementar y resolver parte precisamente de esos problemas que estamos haciendo referencia. Las políticas públicas que el gobierno ha adoptado, entre ellas, por ejemplo, una política que tiene que ver con los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción, lo que buscan es que, como existe una distorsión tan grande desde el punto de vista de las cadenas de distribución, venderle directamente al ciudadano unos productos que forman parte de la canasta básica y que están siendo generados un impacto desde el punto de vista inflacionario o un impacto desde el punto de vista del abastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de los CLAP? Es generar una canasta de esos productos. No se regalan, se distribuyen, se venden directamente a la población. La diferencia es que se venden a costo. Al costo que tienen realmente, que por cierto es casi 1/10 parte del valor especulativo que se genera en el mercado, y con eso lo que se está haciendo es proteger la línea base desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de la guerra económica y lo que se ha venido propiciando. Curiosamente, esa afectación, cuando se acercan elecciones parlamentarias, cuando se acercan elecciones, eso tiene una curva donde el valor del dólar paralelo se incrementa, los niveles de abastecimiento disminuyen hasta el evento electoral. Es decir, que la economía en Venezuela forma parte de la campaña política. Es un elemento, un actor beligerante en la campaña política. La distorsión de la economía busca generar afectación en las percepciones políticas de los ciudadanos, buscando quebrar la moral de un pueblo. And imports have dropped dramatically over the last year or two, Minister. According to corporations, they say that the government's set prices and price caps on goods have forced them to reduce imports. Your response? Esos dólares que está, el Estado tiene que priorizar, es una función, una responsabilidad social del Estado, priorizar hacia dónde va el uso de esas divisas. Y evidentemente las prioridades son alimentos y medicina. Evidentemente son las prioridades fundamentadas en una reducción de ese orden de magnitud del ingreso por materia petrolera, de ese orden de magnitud de negar y torpedear internacionalmente el